otro lunes, otra semana. La semana que comienza arranca con luto en las filas del chavismo ante la muerte de Darío Vivas, confusión entre las propias filas chavistas ante lo que les está ocurriendo, porque lamentablemente ellos mismos se encargaron de mentir, diciendo que todo estaba controlado, y estaba tan controlado que entonces empezaron a caer enfermos uno tras otro, lo que es la negación misma de la información que ellos están dando. Porque si todo está controlado, ¿por qué se están enfermando ellos, verdad? Ya no solamente es que se han enfermado, sino que se murió el primero, murió Darío Vivas. Esto además se aumenta casi que de forma importante, ¿no? De una forma muy importante en las regiones. Porque no estamos hablando de estados donde, como Vargas, pero está enfermo el gobernador del estado, el alcalde del municipio, los secretarios de gobierno, el procurador, se murió uno de los miembros del gabinete y así. Y en otros estados va pasando más o menos lo mismo. Y además de eso, cada vez más se escucha el asunto de la gente temerosa al momento de tener los síntomas, temerosa de ir a un hospital o algún sitio donde lo vayan a agarrar y lo vayan a mandar a confinarlo en algún hotel o en algún moridero para que desaparezca sin dejar rastros que avergüencen al régimen con respecto a su mala gestión de la crisis. Pero en medio de todo eso uno se hace una gran pregunta y muchísima gente inclusive lo está diciendo, ¿será que el virus chino va a hacer lo que no ha hecho el gobierno interino, lo que no ha hecho la oposición con el chavismo? ¿Será que el virus chino va a acabar con ellos? Entonces, el tema, por supuesto, más allá de lo gracioso y de lo sarcástico, está en otro asunto. Las crisis que se llevan por el medio a regímenes como este, normalmente son impredecibles. Normalmente no son planeadas. Normalmente vienen de donde menos se lo imaginan. Y finalmente terminan dando el traste con los regímenes de la forma en que ellos mismos ni siquiera se hubiesen imaginado. ¿Tú crees que si analizamos el régimen venezolano, ¿cómo ves tú, Alberto, que podría ocurrir el desenlace, el desarrollo de una crisis que, sin querer aquí ponernos a vender humo de mañana, pasado mañana, el lunes, ya casi inmaduro, sino de analizarlo seriamente? ¿Cuáles son las falencias de este régimen que podrían hacernos pensar que en el momento en que ocurra, cómo va a ser ese colapso del chavismo? Bueno, Dani, la dificultad de este tipo de temas es que hay que ver si estamos de acuerdo, no necesariamente con precisión y con detalle, de lo que se ha estudiado en la ciencia política como que es algo también tan etéreo. ¿Cuál es ciencia política? ¿Cuál es esa ciencia política? ¿Cuáles son los parámetros que se acostumbran? O sea, hay que definir dónde estamos, de dónde viene esto, dónde estamos y para dónde es probable que vayamos. Solamente poniéndonos de acuerdo en esas cosas, uno puede meterle los contenidos de los episodios, etcétera, más o menos previsibles. Venezuela está en una situación revolucionaria, como definían los estudiosos del tema. O sea, hemos llegado en la situación revolucionaria a una crisis de poder, a una crisis revolucionaria. ¿De dónde vienen estos conceptos? Bueno, viene de que maduran lentamente, subterráneamente, en el tejido social, en las falencias, en los desequilibrios, en las fisuras del Estado, madura una explosividad, una explosión donde aparecen los actores de las élites gobernantes, de los sectores de vanguardia del pueblo descontento, y entonces van al choque. Lo central siempre de todo esto son el tipo de organizaciones armadas que existan, porque el monopolio de la fuerza lo tiene el Estado. Y entonces en ese monopolio de la fuerza del Estado tienen la cohesión necesaria para enfrentar una subversión masiva o una subversión localizada. Puede haber una crisis revolucionaria, es decir, que estalle las instituciones de salvaguarda, de defensa de ese Estado, o hay ya ejércitos o propuestas armadas
que sean capaces de enfrentar y derrotar ese ejército del Estado y del gobierno en presencia. Todas esas cosas hay que más o menos dibujarlas como parte del escenario, y ese escenario además está nutrido por lo que genéricamente podrá denominarse el presente en marcha. O sea, nuestro presente es una suma de historias que no son estrictamente el pasado, sino que están presentes en nosotros. Que las características del autoritarismo, incluso se me ocurre hasta ¿sabes? Que Aquiles Nazoa, creo que era el que tiene un ingenio para esa cosa. ¿Te acuerdas aquella poesía, no sé, poesía o poema, cómo es que es eso? De policía de rolito, policía con pompa, policía. Esa definición de los distintos tipos de policía que ven en Venezuela, pero estaba hablando de policía de la época de Perimenio de Gómez. Sí. Chico, ese autoritarismo del funcionario bajo, ¿no? Del pequeño funcionario anónimo hasta que entonces ejerce su autoridad contra un pobre infeliz desarmado. Esa frase venezolana de jefe es jefe aunque tenga cochochos. Exactamente. O sea, esa miríada, esa cantidad impresionante de policías o de pequeños gendarmes que ejercen pues ese atropello cotidiano, ese dueño de alcabala, ¿qué significa que, por ejemplo, ya no puedan estar en una alcabala porque las queman? O que ya se anime la gente a ir y les quema la policía y les quema la alcaldía. O sea, hay una situación prerevolucionaria en el conjunto de la sociedad. El bicharraco ese que tenía una bomba de gasolina y resolvió caerle a tiro un guardia a la gente que le exigía que no podía cometer la tropelía de que le daba gasolinera a sus clientes especiales y con coimas fuertes que pagaban por esa gasolina. O sea, cuando llega esa gente y va y lo asalta y lo quiere matar y el tipo le echa tiros y mata a 1, 2, 3, no sé. O sea, pero le incendian, van y le incendian todos los negocios que tenía. Bueno, eso es una cosa explosiva, Daniel. O sea, esa situación de precariedad del poder, de precariedad de la autoridad, de volatilidad de los segmentos que creen controlar, eso se vive todos los días. Todos los días cualquier accidente puede desencadenar el conflicto. Ahora, ¿de qué tamaño es el estallido? ¿Local, regional o nacional? Hay condiciones para un estallido nacional. ¿Pero por qué no se canaliza? Viene el problema entonces, el análisis de la fuerza en juego. Durante 21 años, el chavismo ha contado con la dirección de la oposición venezolana, llamada coordinadora, llamada MUD, llamada gobierno provisional, que de una u otra manera o regateaba o quería echar al gobierno. Yo hablo de quererlo echar hasta abril hasta diciembre de 2002, enero de 2003, cuando la coordinadora ejercía una autoridad importante, tenía la gente petróleo, tenía los partidos políticos, tenía segmentos militares todavía que se heredaban de la llamada cuarta y que estaban disponibles como para hacer Dios mío, es que no entro a calificarlo porque me da rabia lo que ocurrió en abril pues, de 2002. Lo de Carmona y compañía. O sea, la Carmonada del 2002. La Carmonada, exacto, para ser neutrales. Esa Carmonada significó que la coordinadora quiso echar a Chávez. Y el ala militar acompañaba la inercia de los grupos dominantes en el ejército que encabezaba Rapidito Vázquez Velázquez, recuerdo yo, o el propio Rosendo, que estaba embutido en aquel tanque el que no podía salir. Eran esos días en que había, se supone, docilidad militar, pero lo cierto es que el circuito radial de Chávez llama en la hora, digamos, decisiva del 11 de abril en el circuito de radio, y le da red Tiburón y llama a Tiburón 1, Tiburón 2, Tiburón 3, Tiburón 4 y no le respondía. Le respondió Tiburón 5 o 6 por allá. Entonces ya señalaba que se había roto la línea de mando. Y tal se rompe que el propio general Sucre, creo que se llamaba, amigo de Chávez, es el que negocia la entrega de Chávez con Conejo Blanco, con la Fuerte Tiuna que estaba alzado. Y allá llega Chávez a entregarse.
y hay unos opinaban que había que matarlo esa noche, y otros que había que negociar, y viene la oferta cubana, y vienen las llamadas de Washington, etcétera, y esa noche arreglaron que Chávez se iba. Tú sí, por 48 horas. Tú compras la tesis, Alberto, de que sí, de que la crisis de abril fue real, porque hay gente que, vista las cosas con el paso del tiempo, dice que en realidad pudo haber sido toda una jugada de Chávez, que no fue una cuestión de que al señor lo sacaron, después lo restablecieron, sino que todo estuvo planeado desde el principio. ¿Tú sí crees que hubo una crisis real con los elementos que tenemos a la mano hoy? Daniel, algún día lo sabremos, pero la pregunta me la hizo exactamente Gustavo Cisneros en su oficina, yo creo que te lo conté, cuando me preguntó el mismo 11 que estábamos rotándonos allí en canales en directo y teníamos la respuesta. Te tengo varias anécdotas de esas noches si te interesaran, o les interesaba a nuestro público, pero es un hecho que allí se jugaba una crisis militar de marca mayor, y lo que pasó se parece demasiado a factores reales no controlados, que es lo típico de las crisis. O sea, ahí pasaron cosas. Ese es lo que te iba a contar de Cisneros, ¿usted está seguro que no es un autogolpe? Me preguntó Gustavo Cisneros. Y no, pero yo no me cabía en la cabeza que fuera autogolpe, porque estaban procesos que habíamos nosotros mismos ayudado a desencadenar. No solo nosotros como masa de manifestantes, 100.000, 200.000, 500.000, yo no sé cuántos manifestaron el 11 de abril, pero los que van a Miraflores plantean un hecho de toma de la Bastilla. Bueno, toma de la Bastilla es una comparación artificiosa, porque la toma de la Bastilla fue otra. Además, eso está muy maltratado históricamente, la verdadera razón por la que fueron a la Bastilla, etc. Pero sí era un hecho de que la ida a Miraflores suponía un asalto al poder, y eso lo entiende Chávez, y manda echarle tiros a la población. Y los no sé cuántos que murieron esa noche escenificaban el hecho real de que él se sintió que lo iban a tumbar esa noche y que lo iban a sacar del palacio. Manda echar tiro, y esa misma noche se presenta la crisis militar y se le dice: no va más, Chávez, porque ocurre que de aquí para adelante no podemos ser responsables nosotros. Y se vuela la cúpula militar, la cual no firmó, ¿te acuerdas del que ha sido eterno? Se ganó la embajada en Portugal. Eterno. ¿Ah? La embajada en Portugal vitalicia. Ajá, Lucas Rincón. La cual no aceptó la renuncia famosa. Bueno, esa noche la cúpula militar forzó la renuncia de Chávez, eso es un hecho. Ahora, la forzó por 48 horas, porque en el momento mismo de la juramentación, yo tengo información, porque tenía contacto con esa gente esa noche, esa tarde, que estaban indignados porque se supone que, ¿cómo se llama?, que Carmona había incumplido los acuerdos, y ya se subvertía a Fuerte Tiuna, porque la MUD había sido o la coordinadora había sido tan agayú allí con los ministerios y la cosa, y había unos espontáneos curiosísimos, aquel Molina Tamayo que decidía quién entraba y quién no entraba, el propio Carlos Ortega, que ve que no había nada importante para su colaboración con la caída de aquel hombre, y entonces ve que, bueno, que se alzó con el coroto los medios de comunicación, porque esta gente no sabe a veces que el golpe se queda reducido a los que deciden. Es el tal, ¿cómo se llama?, el jeque de Globovisión, Alberto Federico Rabel, el jeque del Nacional, Miguel Enrique Otero. Miguel Enrique Otero, los de Televisión y los Radio Caracas también. O sea, el golpe se quedó que ellos decidían, y ellos decidieron que era Carmona solo. Y hay un personaje que la gente no logra digerir que fuera tan importante, que es el cardenal Velasco, que es el que opta finalmente porque sea Velasco el presidente, que sea Velasco el que opta finalmente, a espaldas de la conferencia episcopal y del resto de los sacerdotes, dirigentes de la Iglesia Católica. Es Velasco el que decide que es Carmona, y no otros personajes los que van a dirigir aquello. O sea, esa crisis que llega a la cúpula de la élite venezolana, de la élite empresarial, de la élite mediática, que era la que dirigía todo aquello, emparentada o, ¿cómo se llama?, combinada con la crisis de la cúpula militar. Ese es el típico fenómeno del estallido de las instituciones en una crisis revolucionaria, en una crisis de poder.
y al día siguiente, cuando las aguas vuelven a su cauce, o buscan volver a su cauce, se encuentra que aquel es un gobierno suspendido en el aire, un gobierno sin ninguna conexión real con las masas movilizadas, porque las masas movilizadas era la coordinadora que no tenía interés en un asalto al poder, querían era un acuerdo, querían unas elecciones libres. Bueno, y ese discurso siguió hasta hoy. De pelea para elecciones, cambiaron del filósofo el Zulia, cambiaron a Caprilito y ahora cambiaron entonces a Leopoldito. María Corina quiso estar por allí también, pero el Ledesma también, el famoso trío aquel de, ¿cómo se llama? Borges, Teodoro y ¿cuál era el tercero? El filósofo que era los pretendientes a la elección del 2007, era aquello, ¿no? 2006. Sí, fue cuando se... 2006. Sí. Y el filósofo vendió esa vaina, o sea, esa sucesión de candidatos a venderle el poder a Chávez, el poder de convocatoria de la oposición, es lo que la gente no logra entender muchas veces, de que hemos sido dramáticamente vendidos por 4 lochas, chicos. Bueno, no, el filósofo parece que se puso en 300-400 millones de dólares, según dice. El Caprilito, yo no puedo decirle que se vendió así feo, pero la cobardía infinita de ese muchacho que había llegado a la lúcida comprensión de que Chávez se estaba muriendo, ante toda evidencia, y que prefería más bien capitularle a Chávez anoche del 7 de octubre, cuando estaban contando a la gente los votos en la mesa. Ya Capri le estaba diciendo, el 7 de octubre de la noche, se los digo rapidito, aquí no hubo fraude, y declara que ganó Chávez. Y Chávez, pues, contento con que el pupilo, el Chamín, que él había escogido como líder de la oposición, había, pues, satisfecho pues, sus mejores expectativas. Y ese mismo Capriles es el que cree que puede llegar al poder y se lanza con aquel ímpetu radicalizado, entonces insultando todos los días a Maduro, para terminar el día de la noche de la elección, ganando, porque ganó, no sé, si 700, 800 mil votos de diferencia sacó Capriles a favor de él contra Maduro. Y vuelve otra vez la burra al monte, la burra tira para el monte y vuelve otra vez a capitularle. Ahora allí hubo plata, no sé si hubo plata, pero hubo capitulación y cobardía. Seguramente, no, todos juntos, pero hay algo básico. La única gran crisis que ha tenido el chavismo, ha tenido 2 grandes crisis, a mi modo de ver, ¿no? En estos 20 años. Una fue la del 2002, con el tema de la crisis militar. Y la segunda, en el 2013, 2012-2013, o quizá podríamos hablar un periodo más amplio, en el 2010, con la enfermedad de Chávez. O sea, el tema de la enfermedad de Chávez, más que su muerte, que fue la consumación, pero el chavismo entra en una especie de crisis particular cuando se hace claro para la élite chavista y para las élites empresariales afiliadas al chavismo y para la élite de la oposición falsaria y prostibularia del chavismo, cuando se dan cuenta de que sí, de que Chávez se va a morir, de que el tipo se está muriendo en verdad, de que no es un rumor, de que el tipo no se salva. Cuando eso desata una especie de crisis, una crisis para mí importante, que creo que no ha terminado, porque es la crisis de la emergencia de un nuevo poder con Chávez ausente. Pero además de eso, y ese nuevo poder no es otra cosa que aquello que mentaban del chavismo sin Chávez. Surge el chavismo sin Chávez, que en realidad lo que más particular tiene el chavismo sin Chávez es que el chavismo sin Chávez no es militar. El chavismo sin Chávez, eso que es Maduro y todo ese grupo que tiene Maduro, que muchos de ellos, por cierto, no tuvieron tanto poder con Chávez en vida como el que tienen con Maduro. Una ministra como Iris Varela, que siempre fue una loca, la tenía en la radio durante el chavismo. Una gente como el propio Deodado, el propio Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez,
O sea, una gente que con Chávez en vida no tuvieron tanto poder. Pero lo que tenía Chávez, o el chavismo con Chávez en vida, es que Chávez era un jefe civil y un jefe militar. El chavismo sin Chávez parece ser una agrupación política donde el poder militar no sabemos muy bien en manos de quién descansa, porque a veces pareciera que está en manos de Diosdado Cabello. Se entiende que él sería el gran jefe militar, pero por otro lado vemos a Vladimir Padrino López actuando como actúa, haciendo las cosas que hace, ratificado como ministro de la Defensa a pesar de haberse cumplido ya su tiempo a la cabeza. Vemos a un Néstor Reverol Torres ascendido a general en jefe, convirtiéndose en el primer guardia nacional en la historia de ese componente en ascender a ese nivel. Y además de eso, convirtiéndose en el guardia nacional con más poder en la historia de Venezuela. Entonces, el tema militar de este chavismo sin Chávez, de alguna manera, pareciera que es un tema a revisar. Porque ¿quién es el jefe militar del chavismo sin Chávez? Yo no lo veo claro. Bueno, Dani, pero lo que es evidente es que Padrino logró reunir fuerzas internas en las cúpulas militares que le dan una beligerancia propia, de estilo muy astuto para combinar las distintas facciones y salir siempre él como, aunque sea diente roto, aunque sea la persona necesaria para conciliar la tarea, la pelea de la caimanera que hay ahí, la pelea de tigres, de colmillos afilados de varios segmentos, y él entonces calma la cosa y resulta siempre la figura necesaria. Es un hecho que primero distingamos lo que es una situación en estos 2 o 3 años de la crisis misma, que es, no puede durar mucho, las crisis son muy precisas, o sea, en tales, por ejemplo, la crisis de abril del 2002 se cierra y se vuelve a abrir en diciembre de 2002. No hay 7, 8 meses de crisis, hay una situación, era una situación revolucionaria, es decir, cuando todo lo de antes ya no va más y la situación exige nuevos protagonistas, nuevo choque de fuerza, de trenes, ¿no? en la situación. Nosotros pasamos por la crisis de 2012, de 2014, de 2017, se pasó la de abril con el golpecito de Guaidó, López y Figueras, que era un golpe, según Bolton, que iba a darse con Padrino y el jefe del Tribunal Supremo, el malandro que siempre se me olvida el nombre. Esas crisis son momentos álgidos en que parece que va a estallar todo, no estalla y vuelve otra vez a bajar. En una de esas crisis se va todo al demonio. ¿Cuál es? Bueno, depende de las fuerzas que tenga cada quien para ir al choque de tren. Es un hecho que, por ejemplo, Diosdado, el que se le suponía un gran poder militar, que lo tiene, se ve que o funciona a través de Padrino o está esperando una mejor ocasión o no la quiere, porque le bastaba ser un factor importantísimo de fuerza propia en el gobierno Maduro. Por acuerdo, hay gente que es así, prefiere el segundo plano antes de andar boconeando, pero es un hecho que Padrino tiene un poder propio. El mismo gobernador tuyo ahí, el bicharraco García Carneiro, tiene su cuota de poder. ¿Quién más? El Alzheimer tiene una gran cuota de poder. O sea, pero el Alzheimer tiene una cuota de poder sin duda. Y Carneiro también, como la puede tener Rangel Silva, el de Trujillo, como la puede tener otro. Pero los militares activos con gran poder en este momento son Vladimir Padrino López y Néstor Reverol Torres. Muy bien, y es quizás el que es dueño del juego, a lo mejor es el propio Reverol, que tiene a Padrino allí. En lugar de que Padrino tenga él tiene a Padrino, porque Reverol viene de 30 años de ascenso ininterrumpido y es el eje del narcotráfico, pese a lo que mucha gente crea. De manera que es el factor político-militar, financiero más importante de todos esos grandes personajes del chavismo. Pero lo que iban por no perdernos en el decorado de las personas. Daniel, es un hecho que el gobierno anda como
se dice en el campo, bailando en un tucero con un par de alpargata nueva. O sea, anda como no queriendo pisar y como en el aire para no ir a las confrontaciones internas. El día que confronten entre ellos se van al demonio. Y es lo que han cuidado, no entrar en conflicto abierto, porque ellos discuten permanentemente y tienen un árbitro que los controla a todos y que tiene a todos mediditos, cada cual con su fuerza, que es la policía cubana, que es en última instancia un factor de primerísimo orden decisivo, que es el que consulta y articula los procesos de confrontaciones internas. De manera que hay que meter a los cubanos en la ecuación y hay que meter también ahora a la FARC y al ELN, porque son factores de control armado interno de territorios concretos en el país. Entonces, ahí hay una paz, comilla la paz, que se va sobrellevando a partir de equilibrios de terror armado de distintas bandas. ¿Quién era el que dirigía, por ejemplo, las bandas de 23 de enero y las bandas de colectivo y todo eso? Era Jorge Rodríguez el que tenía el control de eso. Compartido con Diosdado, quedó Jorge, pero hicieron tantos dislates y cometieron tantos disparates que ha bajado el peso. Los propios Tupamaros. Pero el gran poder que tuvo en su momento Freddy Bernal, el difunto Darío Vivas. Así es. ¿No? Y otros Entonces, personajes. todos esos son factores de poder que tienen atrás cuántos grupos armados tienes. Y el Maduro, ¿qué es? Bueno, el Maduro es el repartidor, permanente repartidor de las canonjías, privilegios, millones de dólares, millones puestos clave de dónde saquear. Esta última etapa, por ejemplo, donde ya dejaron exangüe a PDVSA y las minas, bueno, tienen su límite. Bueno, entró ahora a funcionar, qué sé yo, la bomba de gasolina o el contrabando que era masivo, ahora, digamos, fue superado ¿por qué? Por los bodegones. ¿Qué es lo que hay como fuente de enriquecimiento? Porque las leyes que se cumplen allí son las leyes de Lampa, no criterios de Estado o criterios de distribución de un poder legítimo. No. Estamos hablando de vil metal, de dinero constante y sonante a manos de mafias armadas. Y entonces tú tienes el poder que tienen tu cantidad de efectivo y tu control territorial. Entonces, aquí es donde uno empieza a pensar en serio sobre cómo es que se resuelve el tema. Muchos, de una forma simplista, dicen que vengan los yanquis y los desalojan a todos. Ya va, mi amigo, eso no es tan sencillo. Porque, ¿qué vas a hacer tú? ¿Poner un blanquito, un gringuito o una persona o un negro norteamericano uniformado en una esquina de Katia o en una esquina de, qué sé yo, de Petare, de tiro al blanco ahí, como para que lo liquiden? No, chicos, eso no va a haber una invasión de ese tipo. Si no hay un control territorial, Estados Unidos no se va a meter en eso. Por eso la tesis de que las Fuerzas Armadas participen, o un segmento de ellas, o uno de esos jeques militares fascinerosos participe al lado de una operación externa, preferiblemente de varios países, porque es que los Estados Unidos no va a querer meterse en ese quilombo hacia la buena primera. Tienen que evaluar qué fuerzas controlan qué parte del territorio. Eso es un tema complejo. Los tontos de capirote que se la pasan creyendo que esta es una operación solo, digamos, de yanquis, bueno, se equivocan, porque es de yanquis y de muchos venezolanos en armas que deberán participar. Los norteamericanos deberían poder ayudarnos en la operación quirúrgica, como se ha popularizado. O sea, el dron adecuado, el misil adecuado para la instalación adecuada. Muy bien, pero tú una vez que barres ese factor importante, queda o el caos o un nuevo grupo de poder armado que sustituye. ¿Por dónde lo metes? ¿Por Colombia? ¿Lo metes por operación terrestre? ¿De quiénes? ¿Quiénes colaboran internamente? Y suponte que sea exitoso y cae el gobierno. Gran algarabía, poder nuevo viene en Venezuela. Ajá. ¿Y el día siguiente qué viene? Pero sencillamente una crisis de poder también, porque cada quien volverá a escoger en base a qué tinglado de fuerzas armadas y de fuerzas policiales y de mafias, etcétera, va a sostener ese nuevo poder. Eso no es tan sencillo. Los aspirantes de... Bueno, y ahí los peores, los más tontos de todos, son aquellos que creen que bastaría una votación de algunos miles de afiliados digamos, a una ONG para que escoja el nuevo gobierno en el exilio.
Bueno, son cosas, todas, chicos, parecieran de dementes que no tienen idea, la menor idea de cómo es que se bate el cobre en una lucha por el poder. Venezuela entró en una etapa rarísima, en una etapa muy rara de fricciones armadas territoriales, de mafias armadas que controlan partes del territorio nacional, que incluye sus minas, lo que queda de la cuestión petrolera, el narcotráfico, ¿cómo se llama? El contrabando, pedazos de la costa por donde meter o sacar cosas, aeropuertos, puertos, no tienen mucha utilidad, pero conviene que conviene cada quien que los tenga en su juego de poder, si tiene o no tiene control de Maiquetía o de la Carlota. Todas esas cosas las miden los factores reales de poder que están colapsando, que van a colapsar y que van a estallar. De manera que el tema de la sustitución del chavismo, si no se mete un factor interno de que entre ellos mismos se devoran, no vamos a ver el panorama como vendría en una nueva etapa, donde empiezan a aclararse el panorama, baja de la nube de polvo y de otras cosas, digamos que baja el ambiente, se sedimenta y uno ve claro para dónde es que va eso. Es violenta la lucha por el poder. El que tenga más poder interno, el que tenga más poder armado, el que tenga más poder territorial, en una palabra, será el que decida, será el que ponga el gobierno provisional. Entonces, por facilidad podemos seguir diciendo que los norteamericanos ayuden, pongan orden y allí empezamos otra cuenta. Ya va, es que eso puede llevarse 6 meses, 1 año, 2 años. Estabilizar aquel pandemonium en el que deja el chavismo el poder. Y esa es la seguridad de ellos, que por inercia, y es la prudencia de la iglesia, a veces no se entiende. Porque lo que los curas de la conferencia episcopal están tratando de hacer entender es que esas elecciones que ya no quieren participar, mire, es mejor que participen, dice el presidente de la conferencia episcopal, para ver qué segmento es un interlocutor del gobierno Maduro que puede terminar saliendo del poder, pero a condición de que haya también un reparto distinto. ¿Tú crees que esa hipótesis de la conferencia episcopal tiene asidero? De que es necesario participar porque el no tiene asidero y es una porquería. Se derrumba y alguien tiene que estar allí. Sí, pero es que lo que está diciendo el cura y lo está diciendo a través por boca de Francisco, es que busquemos todavía un sector que puede entenderse con el madurismo, con el chavismo ya en la peor situación posible. Tiene que haber un interlocutor de este lado. Y entonces está bien, si quiere no participe Guaidó y compañía. Digamos, que por presión, por desconocimiento de su autoridad, la gente no quiere que participe, porque lo que teme la MUD es eso, que participando no logre sacar ni un perro a mear, no tenga la menor posibilidad de dirigir a nadie. Pero a la gente que está ahí de la conferencia episcopal, siguiendo instrucciones de Francisco, del Papa Progre, a lo mejor son los actores el Fermín, el Otto, el Falzón, no sé quiénes, Bernabé Gutiérrez, o sea, sean los que pasen a primera fila. El gran peligro de esto es que derrotada la MUD como está, odiada como está, desahuciado, como se llama el señor Guaidó, como está desahuciado, esa ficción de que lo apoyan 60 países, bueno, le puede servir por inercia, pero eso no representa un poder real. Muy bien. Una vez que descubra el chavismo que puede haber otros interlocutores, cuidado con una maniobra de Maduro negociando unas participaciones, unas caras de unos ministros nuevos con una Asamblea Nacional a la que se le concede alguna beligerancia, porque ellos tienen a favor todavía, y esto es la clave de todo lo que quería decir, ¿verdad? El bendito mito de la democracia, la bendita, ¿cómo se llama?, manía por las elecciones. El fetiche electoralista. El fetiche electoral, mientras que se lo ha apoyado la MUD y se lo ha mantenido 21 años la élite política venezolana. Y que la maldición electoral que le gusta mucho a los burócratas del Departamento de Estado. Que les gusta. Esa es la clave. Entonces, que además la gente a veces no sabe que el problema no es que Trump quiera o no quiera, es que Trump tiene enfrente suyo un Departamento de Estado que tiene esa rochela de hace 50 años, de que debe ser por elecciones los procesos. Después de la Segunda Guerra,
Claro, hay algunas trastadas que hicieron, Arden, qué sé yo, o República Dominicana del 56, o un bombardeíto allí necesario en Panamá, o digamos en Libia, como no era de origen electoral, se valía masacrar aquel estado y reventarlo, que era el plan francés, italiano y alemán, pero que Estados Unidos apoyó también. O sea, hay muchos escenarios donde el fundamentalismo democrático ese no funciona, pero en América eso es religión de Estado. Bueno, y los burócratas del Departamento de Estado efectivamente apoyan el señor Abraham, el otro apoyan al Guaidó, apoyan a Vecchio. Vecchio es un gran personaje en Washington, no para Trump. Ya Trump sabe que estamos dirigidos por bandidos y que en Washington les da una beligerancia ultra limitada, pero el Departamento de Estado sí los considera como personajes. ¿Quieren saber cuál es la política del Departamento de Estado? Vean a Abraham y vean sobre todo al tal Story. Tú entrevistaste al Story, ¿no? Sí, Ajá. Ese es el chico que más me allí. Ese lenguaje es el de Trump, es el de la futura actuación de los Estados Unidos en una crisis explosiva. No, ese es un factor, el factor que liga la suerte nuestra al entendimiento con Maduro y al entendimiento con un sector del chavismo, al entendimiento con una mayoría o con un sector importante de las Fuerzas Armadas. Porque lo más difícil es creer que se barre todo como necesidad histórica de Venezuela. Esa tesis la tenemos nosotros y la tiene mucha gente impectore o explícita. A nivel de de la población, la gente no los quiere ver ni en pintura, ya los ha sacado de sus afectos, ya los quiere ver barridos, pero en las fuerzas reales nosotros no tenemos los repúblicos, por ejemplo, y la gente que con el almirante Carratú u otras organizaciones también de esa resistencia no mudista que existe y es cada vez más importante, ninguno de nosotros tiene una fuerza capaz de desalojar militarmente al chavismo hoy por hoy. Puede surgir mañana. De ahí que hay que tener mucho cuidado cuando se habla de estas cosas y aborrecer cualquier factor militar. No, ya va. Todos queremos la transformación, liquidar completamente el poder militar chavista. Efectivamente, las Fuerzas Armadas se corrompieron y se convirtieron en una lacra en estos últimos 20 años. Pero la pregunta sigue estando pendiente. ¿Y con quién cuenta usted? ¿Con cuántos cañones tiene el Papa? ¿Cuántos cañones puede usted facilitarme para el asalto al poder? ¿Cómo se desaloja a Maduro del poder? ¿Cómo se desaloja la cúpula de Padrín y la de Diosdado? ¿Cómo liquidar los colectivos? ¿Cómo liquidar el AMPA masiva desbordada? ¿Cómo perseguir, qué sé yo, 20, 30 mil ladrones que cada uno tiene de 10, 20, 30 millones de dólares para arriba y un centenar de ellos hasta más de 1.000 millones de dólares? 1.000 millones de dólares, hay que ver la cara de esa vaina. La sociedad con los bolichicos, que funciona también en estos años para entenderse con con las maniobras financieras y la colocación de bonos y todo eso. O sea, esa trama de corruptelas impresionante de saqueo de Venezuela, ¿cómo es que se desaloja si no es a tiros? Ajá, y una vez que resolviste que es a tiros, Daniel, una vez que efectivamente solo a tiros puede deshacerse el poder de esta gente, ajá, ¿y cómo se arma? ¿Con qué parte anteroposterior se sienta la cucaracha? ¿Podéis decirme cómo es que se resuelve esto? Y ahí donde entonces se caen todas las quimeras, porque la quimera electoral se reventó, pero faltan otras quimeras que hay que reventarse. Hay una muy grande que yo siento que es además un grave peligro, ¿no? Que yo pienso que si acaso ocurre una salida forzosa del régimen chavista del poder, ¿cómo hace una fuerza realmente alternativa para tomar no ya el control del país, sino el control de la administración, que el país siga funcionando o que arranque a funcionar lo que está parado? O sea, existe una clase política que entienda lo que significa tomar el poder y poner el país a andar. Eso existe. Daniel, existimos, porque más allá de los propios repúblicos que constituimos un sector de esta propuesta, existen muchos factores de la sociedad civil, de segmentos políticos sanos que todavía existen en Venezuela,
generalmente en la migración, algunos de los segmentos internos, incluso con el segmento de María Corina. Bueno, existen factores que podemos asumir la reconstrucción de la administración del Estado. Solo que tiene que saberse que el liderazgo no es por unas elecciones para Caprilito ni para Leopoldito, sino que es una situación de facto, decimos nosotros, una situación de hecho, que es lo que quiere decir de facto, una situación que se produce así porque tiene que ser así, de que en una lucha abierta de posiciones, de repente toma fuerza de arraigo popular y de popularidad creciente la tesis política que va a regir el destino del país. Y eso se encarna en personas. ¿Quién debe ser esa persona o ese equipo de personas que encarne esa aspiración colectiva? Que entonces debe empezar por ejemplo, constituir milicias, por ejemplo, desalojar el malandraje de la cúpula militar, de que decida si pactar o no con segmentos de esa Fuerza Armada de la oficialidad intermedia que aún existen, que decida policialmente, por ejemplo, barrer la mugre policial, pero donde hay segmentos policiales, aunque a la gente le parezca un cuento chimbo o un cuento de hadas, existen segmentos policiales que pueden ayudar en esa tarea de limpieza, porque el problema es sencillo. ¿Cómo desalojas el malandraje político armado dispuesto a matar funcionarios, dispuesto a matar personas que estén en la primera línea del poder, dispuesto a detectar el armado de carros bomba que le van a poner a cada ministro que circule por allí o al propio gobierno o a las propias sedes del poder? Amigo, esto no es un tema fácil, no es para... estos temas no son para Capriles, chicos, ni para Leopoldito. Estos temas no son tampoco para María Corina, lamentablemente. Este es un tema para un juego de poder muy recio, muy fuerte, que ojalá María Corina sea la que... El problema es que ella tiene la limitación que no puede decir cosas de estas en público porque, bueno, está impedida. Pero yo sé que el Leopoldito o el Capriles o el por ejemplo, el Borges, tienen, por no hablar del filósofo, tienen cálculos siniestros de asociación con factores del poder actual para ver cómo se reconducen en el control de la fortuna o de recursos de oro o de la propia finanza del narcotráfico, etc. Son gente que ha calculado por la vía del ángulo del mal, digamos, muchas cosas atinentes a querer conservar el poder, y lo que han querido es un Estados Unidos cómplice, digamos, dejando hacer a ese liderazgo tradicional de 21 años de capitulaciones y de miserable postración ante los intereses del chavismo. Y hay otros segmentos que entendemos, y yo no voy a entender, no somos únicos y exclusivos, pero hay otros sectores como el nuestro, propone una alianza concreta con segmentos sanos de la clase política. ¿Cuáles me dicen? O me van a poner nombre y apellido que voy a tener obligatoriamente que rechazar por pasivo de todas clases, pero donde hay gente que hay que probar en la nueva circunstancia, en el ambiente de crisis generalizada de personajes, de liderazgo, de figuras mediáticas. El propio manejo de los medios va a ser clave en el inicio de la crisis política total y completa, porque a quien se promueve, felizmente existe lo de los medios que pueden permitirnos. La primera cuestión que hay que resolver es el acceso libre, gratuito, masivo y sin límites de Internet en Venezuela, para que esto sea en la posibilidad de que programas como este, por ejemplo, como el tuyo, sean vistos por 1 millón, 2 millones de personas, que las va a ver, a condición de que exista, digamos, la plataforma para hacer viable esa nueva batalla de opinión pública que va a ser decisiva. Por eso se requiere el máximo de libertad y el máximo soporte tecnológico para que esa discusión por los medios directos de comunicación sustituya a los viejos 2, 3 clanes, digamos, de sinvergüenza que controlaron la opinión pública por su señal abierta. Esa señal abierta tiene que ser la que existe todavía, pero que la gente casi no usa, porque la gente se pasó a las cableras hace años, Daniel. Y entonces, qué sé yo, esas cableras van a ser determinantes para forjar unas nuevas corrientes de opinión ¿cómo se llama? En la dinámica del nuevo estado de esa crisis, que va a poner nuevas caras, nuevos personajes, y que va sobre todo a cuidar mucho a qué segmento se le da más cámara, más exposición,
o menos ataques. No sé, eso es un tema complejísimo de manejo de la opinión pública porque es el que permite la reorganización de fuerzas reales. Porque milicias va a haber de los nuevos liderazgos, derrotas militares de otros sectores va a haber, persecución implacable de malandros va a haber. Ahora, ¿con qué fuerza lo hace? ¿Cuáles son esas fuerzas que surgen? El tema de la crisis del poder de Estado, Daniel, dejó en manos de la nada la autoridad central y es ¿cómo se llama? Esa fractura del Estado en múltiples territorios y nuevos liderazgos el que va a permitir las nuevas coaliciones de poder para hacer viable, ojalá con la ayuda de una potencia como Estados Unidos, como Colombia, como Brasil, como las fuerzas internas que podamos agrupar, convertir aquello en un tinglado de fuerzas omnímodas muy fuertes que pueda permitirse la represión necesaria y el enjuiciamiento de grandes criminales. Y por encima de todo, la constitución de un nuevo poder político reconocido, que no viene de elecciones, viene de hecho, del que haya resuelto este tipo de temas. Es el que tendrá la mayor autoridad moral para dirigir el país. Y después veremos, no lentamente, pero sí, con los tiempos del caso, con los tiempos necesarios, vamos a ir estudiando qué soluciones se le da al tema de la participación democrática de la mayoría de la población, porque eso va a ser tema ya de cómo se reconstruye el Estado y qué tipo de régimen vamos a tener. Nosotros tenemos la propuesta de la República, etcétera, que es toda una explicación que hay que darle sobre estas cosas, pero en el fondo lo que sigue pendiente es la incógnita de cómo es que se quiebra este poder y cómo es que se sustituye por un nuevo poder de base armada real. Y eso, mis amigos, eso hay que saberlo, saber hacer. Nosotros creemos que lo sabemos hacer, Daniel. Bueno, ojalá llegue la hora de que se desaten las crisis que deben desatarse y que ese fenómeno que llaman de la tormenta perfecta termine ocurriendo y que estén bien ubicados los que poseen las capacidades para gestionar lo peor que tienen las crisis, que es el post-crisis. ¿Y tú sabes la clave de esto cuál es, Dan? No tener ambiciones bastardas de querer hacerse rico con la política, de controlar el poder para controlar la fortuna de tener el poder para hacer rico a sus familiares. Ahí hay una frase del tal, ¿cómo se llama? Lee Kuan Yew de Singapur que decía, no debe aspirar el poder, o aquel que aspira el poder debe saber que tiene que mandar preso a familiares y amigos. Si no está dispuesto a mandar preso a familiares y amigos, felizmente somos de los venezolanos que cuentan con el aval de una familia honorable, y si no es honorable, que lo vaya sabiendo que el primer preso puede ser él o ella, porque hay que saber, Daniel, que esa es la clave del poder. Quien te rodea te da la medida de tu capacidad. Si te rodeas de malandro, malandro será tu poder de Estado. Si te rodeas de gente honorable, honorable será. La plata de la ayuda humanitaria, que será clave en el manejo de esto. Yo tengo la tesis que eso debe ir por organizaciones religiosas, por ejemplo. Porque se robarán menos los reales, chicos. Si le das $1 millón a una asociación de damas salesiana, qué sé yo, le van a robarse mucho menos de qué sé yo, de $100,000, que si se lo dan a los guardias nacionales, carajo, se roban 999,000. Y si se lo dan a los políticos, nos piden prestado para robarse más del millón. O sea, es una cosa, digamos, que hay que estudiar. ¿A quién le das enormes recursos que hay que canalizar? No, hay, por supuesto, yo estoy de acuerdo contigo en que hay unas organizaciones antiquísimas que no son necesariamente, inclusive, organizaciones que no son necesariamente religiosas. Asociaciones benéficas, asociaciones mutuales. Sí, pero hay quienes tengan experiencia, como Cáritas, por ejemplo. Claro, sociedades, o sea, inclusive para lo que es la gestión de algunas cosas, entre las sociedades bolivarianas, los clubes de leones, el Rotary Club y todo ese tipo de cosas, tienen más conocimiento de cómo asistir, cómo realizar programas, porque aquí tienen que venir programas asistencialistas de choque que ojalá duren lo menos posible, pero hay una catástrofe humanitaria y solamente eso pueden hacerlo quienes han conocido de cerca lo que es el padecimiento de la gente que necesitan esos programas. Así es, Dani. ¿Ves? Estamos más de acuerdo que mucha gente cree. Menos mal.
No, no, sí, porque es que, pero Dani, ¿qué es lo que tenemos en común? Que no somos malandros, chicos. Que basta no ser malandro para ponerse de acuerdo en una cantidad de áreas de problemas. Ya y veremos. Esa clase política, toda es de enriquecidos malandretes, chicos, que es lo que más indigna. Aspirantes a más, que es lo peor. O sea, que son ladrones opositores y quieren llegar al poder para enriquecerse aún más. Y esto no supone ninguna complacencia con el chavismo. No, ya va. Estamos hablando de escoria 1 y de escoria 2. La escoria 1 se supone que hay unanimidad de los venezolanos en erradicar esa peste roja del poder. Pero la escoria 2 existe también y hay que prevenir para que no se nos monte en sustitución del chavismo otro segmento de lacras sociales, que es lo que existe detrás de muchos de estos aspirantes encorbataditos, chicos, que hablan el lenguaje fácil de la diplomacia, por ejemplo, y que dicen intervención. No, chico, ¿cómo vas tú a querer una intervención? Piazo de pendejo, sí queremos intervención, que nos ayude, chicos. Queremos la presencia del liderazgo de Trump, no de los demócratas, del liderazgo de Trump, para resolver los terroríficos problemas del área, de la geopolítica local, regional, etcétera. Pues necesitamos sacar de aquí a los, ¿cómo se llama?, de Venezuela, a las guerrillas Hezbollah, a las misilísticas iraní, ¿cómo se llama?, al ELN y a la FARC. Este es un programa, Dani, mira, que no sería malo que algún día estuviéramos dispuestos a hacer un maratón de ser necesario para aclarar todas estas cosas, porque nos estamos acercando a esas fechas clave. Ojalá podamos hacerlo. Se nos acabó el tiempo por hoy, Alberto. Muchísimas gracias. ¿Quién pone el final del tiempo? Tú, ¿no? Daniel Lara. Tengo ese poder. Muchas gracias, Nel.